Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Mario Alexander Gómez Alarcón. Yo soy abogado litigante. Dentro de mi ejercicio profesional asesoro diferentes empresas, más que todo en el ámbito laboral, y dentro de mis funciones también acompaño a los trabajadores en sus demandas laborales. En la tarde de hoy, agradeciendo el espacio que me abre la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en cabeza de los sacerdotes, el padre Juan Manuel y el padre Carlos Andrés, y obviamente el equipo de comunicaciones de la parroquia. Queremos hablarles un poquito a todos ustedes de los aspectos laborales en esta pandemia por medio de este COVID-19. ¿Y por qué es importante tocar unos temas? Porque debido a esto los asuntos laborales, hay mucha preocupación dentro de los trabajadores y los empleadores en qué hacer en estos momentos. Pues para nadie es un secreto que debido a la situación, eh, muchas empresas están teniendo una crisis financiera. Entonces, inicialmente dentro de esta charla, quiero comentarles que debido a esta pandemia, el coronavirus o el COVID-19, el presidente de la República, mediante decreto 417 del 17 de marzo del 2020, declaró una emergencia social, económica y ecológica. Entonces, desde ahí ya vemos que desde el presidente dijo, venga, que la situación está difícil. Y por eso ha venido regulando, implementando unos decretos en materia económica, tanto él como los gobiernos locales. Y de entre esos decretos nos encontramos la cuarentena por la vida de la gobernación de Antioquia, que la decretó, valga la redundancia, mediante el decreto 434 del 19 de marzo del 2020, y esta cuarentena por la vida empezó desde el 20 de marzo a las 7 de la noche y ahí empató con el decreto 457 del 22 de marzo del 2020, donde el presidente de la República ya a nivel nacional ordenó el aislamiento preventivo desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril. O sea, eso quiere decir que hasta el 13 de abril estamos aislados, confinados. Entonces viene el problema para muchas empresas que no están dentro de las excepciones que ya muchos conocen en estos decretos. ¿Por qué? Porque no puedo abrir mi establecimiento al público, caso restaurantes, caso agencias de viaje y otras empresas, donde no tampoco tienen ingresos, pero tienen trabajadores y tienen una nómina que pagar. Entonces empieza la preocupación de ellos, venga, ¿qué voy a hacer? Y los trabajadores también no pueden ir a trabajar y dicen, ¿qué va a pasar con mi situación laboral? Entonces, básicamente, eso es lo que queremos hablar por medio de esta charla. Y vamos a tener muy en cuenta lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha anunciado o ha decretado por medio de circulares qué es lo que deben de hacer los empleadores en esta crisis que estamos afrontando. Entonces, la primera circular que emitió el ministerio fue la circular 21 y la emitió el 17 de marzo del 2020. Por medio de esta circular, el ministerio le dijo a los empleadores, vea, les voy a proponer unas medidas para que ustedes protejan el derecho de los trabajadores y traten de solventar un poquito los gastos que tienen con su nómina. Entonces, ¿cuáles son estas medidas? Empecemos a analizar qué es lo que nos propone el ministerio. La primera, y es la que más se está utilizando, trabajo en casa. ¿Cómo que trabajo en casa? Sí, debido a que estamos aislados, entonces, señor empleador, permítale al trabajador que cumpla sus funciones desde la casa. Esto no es una medida totalmente autorizada legalmente, sino es una excepción, porque lo que se autoriza es la otra medida que ellos tienen, que es el teletrabajo. Entonces yo aquí quiero hacer la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo, porque en redes sociales veo que lo confunden mucho las personas y son dos herramientas jurídicas totalmente diferentes. El teletrabajo está regulado desde el 2008. La ley 1221 regula el teletrabajo. Y para el teletrabajo se necesita una autorización del Ministerio de Trabajo. Fuera de eso, hay que darle un aviso a la ARL para que analice el lugar donde va a trabajar pues, el teletrabajador desde su casa.
y es el empleador el que le debe implementar los elementos, el computador, debe mirar cómo le va a pagarle los servicios porque le van a aumentar. O sea, el teletrabajo es muy diferente al trabajo en casa. Entonces, yo aprovecho este espacio para decirle a algunos empleadores de que con esto del COVID la vida nos va a cambiar, ¿cierto? Ya por ahí se leen de P.O. Blogs que dicen que la vida no va a ser igual, que ya vamos de pronto a tener más cuarentenas. Entonces, qué tan bueno que empecemos a implementar ese teletrabajo. Teletrabajo es que el trabajador desde su casa cumple ciertas funciones, pero igual de vez en cuando ir a la empresa, pero legalizar esto del teletrabajo. Entonces, es muy diferente teletrabajo a trabajo en casa. El ministerio, aparte del teletrabajo, por esta crisis autorizó el trabajo en casa. Es decir, que el trabajador pueda desempeñar sus funciones desde la casa. Importante para el trabajo en casa, debe ser aceptado por el trabajador. Listo. El trabajo en casa debe ser un acuerdo entre empleador y trabajador. Otra de las medidas que el ministerio propuso fue una jornada laboral flexible. ¿Cómo así? La jornada ordinaria consta de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Hay una jornada especial que lo expresa el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, en el literal C, que permite incluso trabajar 36 horas semanales, ¿cierto? No las 40, sino las 36. Pero debido a esta crisis, el ministerio autorizó a los empleadores a que flexibilicen esa jornada y puedan acortar esas jornadas laborales con el fin que los trabajadores puedan cumplir sus funciones y recibir un ingreso. Entonces, esta es una de las medidas que para mí me parecen más interesantes y es donde el Ministerio del Trabajo le dice al trabajador, venga, dado que algunas empresas tienen algunas excepciones, digo en el caso de restaurantes que tienen domicilios, trate de poner a trabajar a su empleado una jornada más reducida, pero no le quita el derecho a trabajar. Entonces, es una medida que me parece interesante por parte del ministerio para que, analizando caso por caso, si el empleador puede implementar una jornada más reducida, pues pueda flexibilizar ese trabajo, que es otra de las medidas que implementa el Ministerio de Trabajo. Otra de las medidas que está siendo muy utilizada son las vacaciones anticipadas. Entonces, las vacaciones constan de, si tú trabajas un año, tienes derecho a 15 días de vacaciones. Pero debido a esta situación y que muchas personas van a estar en la casa, entonces el ministerio dijo, señor empleador, usted puede anticipar esas vacaciones, así el trabajador no tenga el año, las anticipa y también puede decretar vacaciones colectivas en este momento. Entonces a mí me parece muy interesante esta medida que implementa el Ministerio de Trabajo, porque el empleador puede decir, bueno, yo no puedo abrir mi establecimiento de comercio, él va a estar en la casa, no puede trabajar en casa, no tengo implementado teletrabajo, las jornadas no me da porque voy a estar cerrado. Entonces, venga, para no desamparar al trabajador, démosle unas vacaciones colectivas. Frente a esas vacaciones colectivas hay muchas discusiones, donde dicen que cómo van a dar vacaciones si yo no puedo ir a pasear, dice el trabajador, yo voy a estar encerrado en mi casa. El concepto de vacaciones es tener un descanso de las funciones laborales. Entonces, yo creo que, y eso va a ser la premisa de mi charla, debemos de tener solidaridad, ¿cierto? Entonces, si yo sé que mi empleador tiene el negocio cerrado, que no está recibiendo ingresos, y me da la posibilidad de tener unas vacaciones en las cuales yo puedo compartir con mi familia, estar con ellos, prefiero que me dé esas vacaciones que son remuneradas, obviamente, tener un ingreso estos días, esos 15 días que me dan las vacaciones y poder así ayudar también a mi empleador. Entonces, esta medida es la que se está utilizando en varios empleadores y es adelantar las vacaciones y otorgar vacaciones colectivas. Son 15 días y esos 15 días son pagos. Pero ahí entra el problema y es que muchas empresas dieron las vacaciones y ya se les va a cumplir los 15 días. Entonces el trabajador tiene que volver. ¿Yo qué voy a hacer como empleador si ya tengo todo cerrado y vuelve el trabajador de mis vacaciones? ¿Qué hago? Entonces ahí es donde nos toca analizar el trabajo en casa o la jornada flexible. Y la otra medida, por última, que pide en esta circular 21 del ministerio es la licencia remunerada
o un salario sin prestación del servicio. Yo creo que es la medida que todos queremos, pero no todos los empleadores tienen la capacidad para mandar a su trabajador a la casa y pagarle todo. Esta medida la han implementado varias empresas pues, que tienen la solvencia y tienen la capacidad económica para poder enviar a sus trabajadores a la casa y adicionalmente pagarles esa remuneración por un trabajo, por un servicio que no está prestado. Es la que todos queremos, pero no todas las empresas tienen esa solvencia y esa capacidad económica para darle esos beneficios al trabajador. Entonces, en la circular 21 tenemos esas medidas. Se las repito para que la tengan presente. Trabajo en casa, teletrabajo, jornadas flexibles, vacaciones anticipadas y colectivas y las licencias remuneradas. Entonces, esas son las 5 posibilidades que el ministerio le ha dado a los empleadores para que implementen en su personal o su nómina en esta época de crisis. Pero, ¿qué estaban haciendo los empleadores? Los empleadores empezaron a suspender y a terminar contratos laborales. Y últimamente también se está escuchando mucho la figura de otorgar una licencia no remunerada. Y ahí es donde el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo y la OIT, han dicho: vengan, señores empleadores, ustedes tienen una función social, ustedes tienen el deber de proteger a su trabajador. En crisis, ¿cómo me lo van a dejar por fuera? Me lo van a dejar sin salario, me lo van a dejar sin recibir un dinero en ese momento. Entonces, ustedes deben de proteger los derechos de sus trabajadores. Y ahí fue donde emitió la circular 22, que es del 19 de marzo del 2020, y la circular 27, que es del 29 de marzo del 2020. ¿Qué dice el ministerio en estas dos circulares? En la 22 dice: señor empleador, el que me esté suspendiendo contratos o haciendo despidos colectivos, voy a realizar una fiscalización rigurosa en toda su empresa y, dado el caso, los voy a sancionar fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes deben de proteger al trabajador. Y en la circular 27 se enteró pues de que los empleadores estaban obligando al trabajador a firmar una licencia no remunerada y les dijo: ojo, que esa licencia remunerada siempre debe ser solicitada por el trabajador. Es decir, el trabajador debe decir al empleador: venga, hay una licencia no remunerada por X o Y motivo. Pero si usted lo está obligando a firmar esa licencia no remunerada, de igual manera le voy a hacer una investigación rigurosa y a fondo de todo lo que usted está haciendo y, si es posible, lo voy a sancionar. Entonces, es donde el Ministerio de Trabajo empezó de cierta manera a decirle a los empleadores: ojo con lo que están haciendo, porque si ustedes me están dejando a la gente desamparada, a los trabajadores, yo los voy a empezar a investigar muy a fondo y, de ser posible, los voy a sancionar. Entonces, antes de hablar si lo del ministerio está bien o mal hecho, yo sí quiero que analicemos esas medidas que se han implementado por algunos empleadores, que son la suspensión, la terminación y las licencias no remuneradas, para ver qué tan viables son. Entonces, vamos primero con la suspensión. ¿Qué me dice la ley de la suspensión? El artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo me habla que los contratos se pueden suspender, primero, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Esta es la razón por la cual muchos empleadores están argumentando suspender los contratos. Venga, es que debido a esta emergencia que estamos viviendo, debido a que hay un aislamiento, eso para mí me configura una fuerza mayor, un caso fortuito. Entonces yo estoy suspendiendo los contratos. Pero entonces analicemos qué es fuerza mayor o caso fortuito. Me dice el artículo 64 del Código Civil que fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto que no es posible de resistir. ¿Qué quiere decir eso? La fuerza mayor o el caso fortuito son hechos imprevisibles, irresistibles, intempestivos, excepcionales, sorpresivos, inevitables de superar, y se da por fenómenos externos al comportamiento del actor. Entonces, si uno entra a analizar, uno podría decir que, dependiendo del caso, uno como abogado analizando piensa que esta pandemia o este aislamiento y todo lo que está pasando
se podría configurar en un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Pero toca analizar cada caso en concreto. ¿Cómo de cada caso en concreto? Yo no puedo decir que por el solo hecho de que llegó el coronavirus a Colombia, ya eso es fuerza mayor o caso fortuito. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque yo debo analizar las diferentes circunstancias si yo puedo superar ese hecho o no. ¿Cómo así? No todas las empresas son iguales. Vamos al caso de un restaurante. Un restaurante hoy en día tiene domicilios. Entonces yo no puedo argumentar que yo suspendí todos los contratos laborales porque no tengo público en mis establecimientos de comercio. Pero venga, es que yo sí tengo domicilios. Entonces cierto personal puede cumplir esas funciones o puedo tener unas jornadas flexibles en las cuales ellos pueden desempeñar sus funciones. Entonces, aquí es donde hay que analizar cada caso en concreto. Eso de generalizar en derecho no está bien. Toca analizar si su empresa puede superar ese hecho o no y cómo lo hace. A modo de ejemplo, yo asesoro varias empresas y nosotros hemos analizado este tipo de suspensiones de contrato. Hemos enviado el aviso al ministerio, que ahorita les hablo de qué se trata este aviso, y el ministerio ya nos dio respuesta y nos dijo, venga, antes de yo autorizarles una suspensión, infórmeme usted de las medidas que les hablé ahorita de la circular 21, que ha implementado y qué puede hacer para evitar esa suspensión. Entonces, yo los invito a todos los empleadores a que no tomemos decisiones a la carrera, decisiones al afán, no. Analicemos las circunstancias de la empresa, miremos cómo está la economía de nuestra empresa. Si bien es cierto, es una situación muy difícil y que vamos a entrar en una crisis financiera muy complicada en todos los sectores de la industria, venga, miremos qué podemos hacer. Porque como les dije anteriormente, el empleador tiene una función social con el trabajador. Entonces, ¿qué se puede entrar a analizar de esas medidas? ¿Qué se puede implementar? Ahorita les decía, muchas empresas han implementado las vacaciones, ya se les va a acabar. Venga, miremos qué más podemos hacer. Dado que ya no hay nada que hacer, que ya implementamos todas las medidas y no nos está dando la economía, entonces venga, tratemos de pedirle, de darle el aviso al ministerio, realizamos la suspensión del contrato laboral, pero sustentada en que hicimos todo lo posible y todo lo que ellos recomendaron para evitar entrar en la suspensión, pero que es la última instancia. Importante decirles que ni yo como abogado ni el ministerio es la autoridad competente para decir si en su caso este aislamiento y esta pandemia es fuerza mayor o no. ¿Quién va a decidir eso? Un juez de la República. ¿Cuándo va a decidir eso? Cuando se radiquen las demandas y por la mora judicial de nuestro país. Por allá en 1 o 2 años nos vamos a dar cuenta si para un juez de la República esto es fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cuál es mi invitación como abogado? Y si ustedes me piden una asesoría, venga, analicemos detalladamente qué estamos haciendo, qué se puede hacer, si podemos sobrevivir este caso y cada caso particular, mirar si es viable la suspensión o no. Listo, esa es la invitación a que analicen bien cada caso en particular. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la suspensión? Es importante decirlo porque de pronto a muchos de los que nos están escuchando le suspendieron su contrato. Con la suspensión, usted no va a prestar el servicio a su empleador, pero entonces el empleador no te va a pagar los salarios. La seguridad social va a correr a cargo del empleador, te va a seguir pagando lo que es salud, pensión. Con los riesgos laborales hay una discusión porque se dice que si el empleador no está prestando ningún servicio no va a tener ningún accidente laboral. Entonces, ahí hay una discusión. Yo aconsejo mejor pagarlos. Y las cajas de compensación familiar, que son de los parafiscales, junto a ICBF y SENA, de igual manera se deben pagar, aunque el gobierno ya por medio de un decreto, ya les digo el número, decreto 397 del 13 de marzo del 2020, exoneró a varias industrias de pagar estos parafiscales.
Son turismo, aviación, empresas de eventos y restaurantes. Ya los exoneró de pagar estos parafiscales. Entonces, como les decía, cuando usted los suspende en el contrato, usted no va a recibir salario, pero le van a seguir pagando su seguridad social. Eso es más que todo. Y obviamente va a haber una afectación en sus prestaciones sociales con relación a que se le va a descontar este tiempo de suspensión de las cesantías y de las vacaciones. La prima de servicios no se va a ver afectada en nada, no le pueden descontar nada con relación a la prima de servicios. Ahora bien, otra de las medidas que se está tomando por parte de los empleadores que vamos a analizar es la licencia no remunerada, que es la que le estaba hablando ahorita, que el ministerio le está diciendo a los empleadores pilas con esa licencia no remunerada. La licencia no remunerada está estipulada dentro de la ley como un común acuerdo, pero por una solicitud del trabajador. ¿Cuándo se da una licencia no remunerada? Cuando, digamos, el trabajador pasa por una crisis o necesita un tiempo y le dice al empleador, una jefe, deme una licencia no remunerada, yo me voy a mi casa, yo descanso y luego retomo pues con todas las energías. Entonces, en esta crisis, muchos empleadores lo que estaban haciendo era enviándole una carta de licencia no remunerada y amenazando a los trabajadores diciéndole, si no me la firma, pues yo lo despido. Eso fue lo que se dio cuenta el ministerio y el ministerio empezó a decir, ojo, que no me coaccionen ni obliguen al empleador, perdón, al trabajador a firmar esa licencia no remuneradas, porque no es el deber ser de las licencias no remuneradas. Entonces, de las medidas que estamos implementando, la que yo menos le aconsejo es la licencia no remunerada y la otra y la última que les voy a explicar, que es terminar el contrato laboral, ¿cierto? Ya sea sin justa causa, con justa causa, o por obra labor, como lo tengan, porque lo están haciendo en este momento. Y el motivo por el cual están terminando los contratos laborales es por el COVID, o sea, por la situación financiera que están pasando. ¿Por qué no la recomiendo? Porque como les digo, el ministerio le está anunciando a todos los empleadores, ojo, ustedes tienen un deber social, no despidan a los trabajadores en este momento ni los suspendan. Entonces, muy tranquilamente un trabajador que en este momento sea despedido a causa del COVID o del aislamiento pueda presentar una tutela y un juez analizando la situación pueda decidir un reintegro que va a ser obviamente para el empleador un gasto más porque le va a tener que pagar todo este tiempo que estuvo por fuera. Entonces, quiero dejar claro que no quiere decir que el hecho de que le estoy diciendo que no terminen contratos laborales o porque digo a los trabajadores al que despidieron ya monte una tutela que de una reintegran, eso no es así porque hay terminaciones de terminaciones, ¿cierto? Hay terminaciones con justa causa o en periodo de prueba o un contrato a término fijo que cumplió el plazo, que yo diría pues que los motivos para terminar ese contrato, ya sea por periodo de prueba o porque llegó el plazo, eh, son motivos muy ajenos a la situación que aquí nos ocupa. Yo digo que más que todo es esas terminaciones que se están dando en este momento sin justa causa o terminaciones simplemente alegando una fuerza mayor por parte de los empleadores. Creo que los jueces la van a estudiar y es muy probable, porque yo no les puedo hablar de resultados, pero es muy probable que un juez ordene un reintegro porque se ha expresado por parte del ministerio que los empleadores deben proteger los derechos de sus trabajadores en estos momentos. Entonces, siendo así, como les venía exponiendo, estas tres medidas para mí se podría implementar estudiando el caso concreto y después de haber hecho un análisis de usted en su empresa y he tratado de implementar las medidas que sugiere el ministerio, una suspensión alegando fuerza mayor o caso fortuito. Pero es importante, señor empleador, que usted, si va a realizar esta suspensión, dé aviso al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué se debe dar aviso al Ministerio de Trabajo? Si bien es cierto, el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 51 expresa que por fuerza mayor o caso fortuito no se debe hacer ninguna autorización ni nada. En la Ley 50 de 1990, el artículo 67 expresa que
si se va a suspender contratos por fuerza mayor o caso fortuito, se debe dar un aviso al Ministerio de Trabajo para que esta entidad compruebe esta circunstancia y de igual manera hay que comunicarle a los trabajadores la decisión que se tomó. Es decir, que si usted va a tomar la decisión de suspender contratos, mi consejo es dele aviso al ministerio y al darle aviso al ministerio, infórmele cuáles son las medidas que usted ha implementado. ¿Por qué? Porque el ministerio te va a solicitar, venga, dígame usted qué ha hecho para proteger a sus trabajadores. Entonces, como le digo, que la suspensión sea lo último que usted tenga por hacer. O sea, trate de hacer las otras medidas implementadas, el trabajo en casa, si ya tiene implementado el teletrabajo en su empresa, el teletrabajo, trate de analizar si puede una jornada flexible, ¿cierto? Ya como les dije, reducir la jornada o si tiene la capacidad pues económica, dele una licencia remunerada o páguele salario sin ninguna prestación al trabajador. Trate de hacer todo esto. Si estas medidas, bueno, me faltaban las vacaciones colectivas. Si usted ha implementado estas medidas y dentro de sus capacidades está implementar estas medidas y ya lo hizo, y de igual manera su situación económica está ya al bordo, entonces yo diría que denle aviso al ministerio informándole todo lo que hicieron y denle el aviso de que se va a suspender los contratos. Como les digo, hoy en día los jueces pues, no están trabajando, están solamente atendiendo asuntos constitucionales, una tutela, y ya decidirán en un futuro si esto sí era fuerza mayor o no. Pero por ahora hay que seguir los lineamientos del Ministerio de Trabajo y tratar de implementar todas las medidas que ellos han enunciado. Y ya sí, como les vuelvo insistiendo, si usted implementar eso o su empresa no va para implementar ninguna de estas medidas, recurrir a la suspensión, pero dando un aviso a ellos obviamente. Entonces, básicamente, esto es lo que yo les recomiendo. Lo último que les recomiendo son las licencias no remuneradas y los despidos. No se los recomiendo a los empleadores. De igual manera, como les digo, cada caso se analiza en concreto. Yo al final les voy a dejar pues, mis contactos por si alguno tiene alguna duda, inquietud, pues para eso estamos, para resolverla. Ahora, con relación eh, al trabajador, yo le quiero decir al trabajador que en este momento todos debemos ser solidarios. ¿Cómo así que todos debemos ser solidarios? Ustedes también tienen que ponerse en el papel del empleador. Muchos tienen sus establecimientos cerrados, muchos dejaron de recibir ingresos, en este momento no tienen cómo seguirle pagando usted el dinero que venía desempeñando. Y una medida que nos permite la ley, que no la he mencionado, pero que también se las recomiendo mucho, pero esta sí es de mutuo acuerdo, o sea, es decir, toca hablar con el trabajador y entre los dos llegar a este acuerdo, es la reducción de salarios. ¿Cómo así que reducción de salarios? Trabajador, usted sea consciente de lo que le acaba de manifestar, que su empleador no está bien. La crisis nos está afectando a todos. Usted igual no está desempeñando la misma función, usted no está yendo a su trabajo, usted no se está trasladando hasta el sitio de trabajo, usted está en su casa. Entonces, trate de negociar con ella una reducción y entre los dos hacer ese mutuo acuerdo y reducir el salario. Es decir, si yo me ganaba 3 millones y medio, pues ser consciente de la situación y decirle, venga, señor empleador, venga, mermemos eso a tal número de salario. Y es perfectamente válido siempre y cuando haya mutuo acuerdo y sea libre. O sea, aquí no se trata de imponer ni de decirle el empleador al trabajo si no me firma los despidos, no se trata de amenazas, sino entre todos tener generosidad y solidaridad y llegar a esa reducción de salarios. Es importante que la reducción de salarios es temporal. La Corte Suprema de Justicia lo ha expresado y dice que debe ser temporal, es decir, no quiere decir que ya como usted acepta una reducción de salarios ya va a seguir así, sino que mientras pasa todo esto del COVID y estas medidas de aislamiento en la que estamos en este momento. Es una buena medida, pero como les digo, depende de la solidaridad con el trabajador. De igual manera, las jornadas flexibles, yo les recomiendo que si la van a implementar, también debe ser de mutuo acuerdo. Por acá me está preguntando Gustavo, ¿qué es el flexitrabajo? Es lo que le estoy manifestando, una de las medidas que implementó el Ministerio de Trabajo, donde le permite al empleador reducir la jornada laboral, pero estas medidas son temporales,
mientras sucede esto, o sea, mientras superamos esta crisis del COVID. Es reducir la jornada laboral, es decir, venga, usted no me va a trabajar 8 horas, sino que me va a trabajar tanto número de horas y le va a pagar por las horas que va a laborar. Con eso se protege el trabajo, se le protege el ingreso básico al trabajador y de cierta manera el trabajador también está apoyando al empleador en esta crisis que estamos pasando. Igual usted no va a trabajar todas las jornadas ni va a hacer una función igual. Entonces, la invitación más que todo acá es tener solidaridad entre todos. Se habla mucho, esto es para los empresarios, microempresas y pequeñas empresas y medianas también, de que el gobierno les va a dar unos créditos. Estaba Bancoldex, los invito pues a que ingresen a la página de Bancoldex, ahí les pesan pues varias modalidades de crédito para que también se ayuden un poquitico en este momento de crisis. No todos los contratos son laborales, para nadie es un secreto que en nuestro medio se maneja mucho el contrato de prestación de servicios. Entonces me han preguntado a muchos clientes, venga, yo tengo contrato de prestación de servicios, me lo están suspendiendo, me lo están terminando, ¿yo qué puedo hacer ahí? Bueno, frente a los contratos de prestación de servicios, yo les quiero manifestar tristemente que hoy en día, hasta la fecha, no se han tomado medidas reales y efectivas para protegerlos a ustedes. Si bien es cierto, el Ministerio de Trabajo trata de proteger pues, el derecho del trabajador, pues ustedes tienen un contrato civil. Entonces, ahí está un poquito complicado la situación con ustedes. Para lo que yo voy es que lo mismo, contratista y contratante, tengan solidaridad. Si bien es cierto, el contratista no puede ir a desempeñar sus funciones, también se puede teletrabajo, también se puede ayudarle a reducir los honorarios, venga, que usted es trabajante, venga, reduzcámosle, ayudémosle tan siquiera para pagar su seguridad social, para que tenga salud en este momento tan difícil, ya que el contratista hay que pagar eso de su bolsillo. Entonces, venga, contratante, venga, tratemos de ayudarle al contratista, si sea con la seguridad social y algunos ingresos para que pueda mercar y subsistir, ¿cierto? Vuelvo, insisto, aquí todo se trata de solidaridad. Entonces, frente a los contratos de prestación de servicios, en el orden público, el alcalde ha manifestado que no termina ningún contrato ni lo suspendan, pero hay muchos contratos de prestación de servicios privados que en realidad no hay ninguna medida y lo que digo yo y los invito es a tratar de llegar a acuerdos y la solidaridad entre todos. Y también hoy les quería hablar de algunas ayudas para los trabajadores. El decreto 488 del 27 de marzo del 2020 creó un subsidio del desempleo. Si usted en este momento se quedó desempleado, porque pues, no todas las empresas actúan como debe actuar o no tienen cómo actuar y tomar estas medidas que les expliqué anteriormente, sino que les tocó cerrar porque ya está en liquidación, el gobierno ha implementado un subsidio de 2 salarios mínimos que se pagarán en los próximos 3 meses. ¿Usted qué debe cumplir para obtener ese subsidio? Usted debe haber tenido aportes a su caja de cooperación familiar por un año, sea continuo o discontinuo, en los últimos 5 años. O sea, si usted aportó a caja de cooperación familiar, su empleador aportó a caja de cooperación familiar por un año de manera continua y descontinua, es decir, si usted trabajó en 3 empresas, pero en las 3 le aportaron y suma un año entre los últimos 5, usted tendrá derecho a un subsidio que consta de 2 salarios mínimos que serán pagaderos en los próximos 3 meses. En esos próximos 3 meses usted va a tener seguridad social y los subsidios que van por los hijos menores también se les brindará. ¿Dónde solicita este subsidio? Con la caja de familiar. En la página de Confama, Confenade, con la que usted tenga, hay un formulario, usted elige ese formulario y aplica para este subsidio, que fue una medida pues, que el gobierno implementó para ayudar a las personas que en este momento están quedando desempleadas. En ese mismo decreto, que es el 488 del 27 de marzo del 2020, el gobierno implementó que los trabajadores pueden solicitar sus cesantías en este momento siempre y cuando tengan una disminución en su ingreso mensual. Entonces, ¿para qué personas va esta disminución de esta posibilidad de retirar las cesantías? Para las personas que tuvieron una reducción de su salario. ¿Cómo así? Entonces, las personas que
acordaron una reducción de salarios. Su salario tuvo una disminución, el empleador le certifica eso y puede retirar sus cesantías. Pero las cesantías se retiran proporcionalmente a un monto que le permita compensar esa reducción. ¿Listo? ¿Qué otras personas pueden solicitar cesantías? Las personas que lo suspendieron el contrato. ¿Por qué? Porque como les dije, en la suspensión del contrato usted no le van a pagar salarios. Entonces, usted va a sentir una disminución de sus ingresos, el empleador le certifica dicha suspensión y usted puede ir al fondo donde tiene consignadas las cesantías, donde le han consignado sus cesantías, a retirar el monto que compense esta reducción. Pues la palabra cesantías y las cesantías, saben, es cuando las personas quedan cesantes, si usted también queda desempleado en ese momento, podrá retirar sus cesantías. ¿Qué otras personas podrían solicitar esas cesantías? Las personas que, digamos, tienen esta flexibilización de trabajo. ¿Por qué? Porque al reducir su jornada, sus ingresos no van a ser iguales. Entonces, si el empleador le certifica que usted tuvo una reducción de sus ingresos, o sea, su salario normal, ya que tuvo una reducción de su jornada, ahí también hay una disminución, usted puede, con el certificado del empleador, ir al fondo donde tiene consignadas las cesantías y pedir que le entreguen las cesantías en un monto que compense el valor que le están reduciendo de sus ingresos. Y por último, el gobierno habló del giro de solidaridad. Si bien es cierto, a la fecha aún no ha expedido el decreto, ya es noticia nacional y en medio de las diferentes alocuciones que ha hecho el presidente ha hablado de este giro de solidaridad, el cual es un bono por aproximadamente 160.000 pesos que se dará inicialmente una sola vez a las personas que tengan empleo informal. Aquí todavía, como les digo, no hay un decreto, todavía no se ha expresado bien cómo será la manera de reclamar este bono. Estamos esperando que salga el decreto para ver cómo les van a entregar este bono, pero es una ayuda también que el gobierno les ha propuesto, que llama el giro de solidaridad, que es entregarles a los que tienen un trabajo informal un bono de aproximadamente 160.000 pesos. Con eso termino la charla. Les quería pues básicamente informar qué está pasando en materia laboral en esta época de crisis. Vamos a ver si hay unas preguntas para responder. Bueno, por acá también nos pregunta Gustavo, ¿son iguales los derechos en las vacaciones anticipadas? Bueno, pues, al estar en vacaciones, como te dije, las vacaciones deben ser remuneradas, o sea, a ti te pagan los 15 días. Sino que como son anticipadas, ya uno se preguntará, bueno, y si digamos por ese motivo, luego me despiden, yo diría que el empleador tiene la potestad de deducirle el tiempo proporcional que no laboró, ¿cierto? Pero eso ya se mirará luego después. Con relación a los derechos, tú sigues contratado, tienes todas tus prestaciones, tienes todo. También me pregunta Gustavo, ¿en licencias remuneradas debo reponer el tiempo? Bueno, eso es muy buena pregunta. Eso yo creo que ya lo hablarían con el empleador, dependiendo pues el empleador qué tan proteccionista sea con el trabajador. Yo diría que la licencia remunerada en sí, el concepto de licencia remunerada es eso, darle descanso al trabajador y pagarle eso. ¿Ok? Entonces, yo no lo veo viable que hoy en día para quedar bien frente a la sociedad, frente a las redes sociales, le otorgue una licencia remunerada al trabajador, pero luego le haga cumplir ese tiempo para que me trabaje. O sea, simplemente gano marketing, pero igual luego le estoy esclavizando así, por así decirlo, al trabajador para que me cumpla esas horas. Ya también es mirar el trabajador qué posición tiene, es una posición de agradecimiento o algo, pero yo diría que si hay una licencia remunerada y luego te pueden a trabajar más del tiempo, para mí ya serían unas horas extras y se deberían pagar. Bueno, me pregunta por acá Emilio Espina, María, debido a esta situación desde el lunes pasado, me adelantaron las vacaciones, pero solo llevo 3 meses vinculada a la empresa. Según esto, ¿cuándo tendría que esperar para mis próximas vacaciones? ¿Empezaría a contar el tiempo de nuevo hasta tener un año laborado? Bueno, como les digo,
Muchas empresas tomaban esta medida de adelantar las vacaciones, ¿cierto? Y el ministerio lo autorizó. Como les digo, si apenas llevas 3 meses y ya estás disfrutando las vacaciones, debes esperar cumplir el tiempo que te hace falta para poder disfrutar de estas vacaciones. Es decir, es un año que debes haber trabajado para disfrutar las vacaciones. Entonces, llevas 3 meses, apenas regreses, debes seguir trabajando los 9 meses que te faltan y ahí ya empezaría otra vez a correr el año que te hace falta para disfrutar de esas vacaciones. O sea, es como lo mismo, son anticipadas, pero tú luego debes cubrir ese tiempo que, digamos así, te adelantaron, porque todavía hoy en día tú no tienes el derecho causado, lo debes de causar en el tiempo. Me pregunta Sergio Soto, buena tarde Mario, mi inquietud es la siguiente. Ese arreglo entre las dos partes también se puede hacer con las personas que reciben el salario mínimo. Muchas gracias. Sergio, en circunstancias normales, no, ¿cierto? Pero en mi opinión personal, en este momento vuelvo a decir la solidaridad. O sea, estoy hablando de, no sé, porque yo hablé de varios acuerdos, hablé de reducción de salarios y hablé de jornadas flexibles que también se puede acordar. Entonces, a mí me parece que si, digamos, tú vas a trabajar medio tiempo, acuerdan trabajar solamente medio tiempo, entonces se paga el tiempo laborado. Es decir, si yo solamente voy a trabajar medio tiempo, ¿cómo pienso percibir un salario mínimo? Percibo la mitad del salario mínimo. Se llegan a acuerdos. Ahora con la reducción de salarios, nadie puede ganar menos del mínimo, pero en este momento yo diría que si usted como trabajador acepta recibir menos del mínimo para colar al empleador, usted lo puede hacer. Pero vuelvo e insisto, esta reducción de salario, esta jornada flexible debe ser acordada entre las partes y aceptada por ambos. ¿Listo? Entonces, vuelvo e insisto, aquí es la solidaridad. En circunstancias normales, eso no debería de ser, o sea, nadie puede ganar menos del mínimo. Pero en el momento en el que estamos, yo diría que se podría hacer una excepción a la norma y entre los dos tener solidaridad y colaborarnos entre todos. Bueno, me pregunta Juan Carlos Cardona, ¿es verdad, como empresario, es mejor llegar a un acuerdo mutuo entre las partes y proyectar otras estrategias? Bueno, Hernán Darío Gutiérrez hace una pregunta muy interesante. ¿La rebaja temporal de salario es reembolsable a futuro? Eso se acuerda. Muchos equipos de fútbol están haciendo esa reducción de salarios y manifiestan que será compensado a futuro, ¿cierto? Pero vuelvo e insisto, esto es de mutuo acuerdo, esto es de la entre las partes. Si las partes acuerdan que en un futuro, cuando ya todo vuelva a la normalidad, que la empresa vuelva a tener los mismos ingresos, entonces venga, compénseme ese tiempo, pues si queda en el acuerdo, así será. Pero uno también tiene que, o sea, es que yo estoy como en una posición neutral, uno también tiene que entender al empleador, o sea, salir de una crisis, yo no estoy trabajando igual, entonces yo también cedo un poquito. Aquí todos tenemos que ceder. En esta crisis todos tenemos que ceder. Yo cedo un poquito por este tiempo y luego yo sé que ya se podrá mirar con él como una compensación o cómo mejorar mis condiciones laborales. Pero todo esto es de acuerdo y depende de lo que quede estipulado entre las partes. Pero no necesariamente esa reducción del salario es reembolsable a futuro. No necesariamente. Si queda acordado entre las partes, sí es reembolsable a futuro. Si las partes no acuerdan eso, no se hace una reducción temporal mientras esta crisis pasa y luego ya todo vuelve a su normalidad. Muy importante esto, y de pronto no lo dije ahorita cuando estaba explicando las medidas. Debe ser temporal, estas medidas deben de ser temporal. Por ahí me he encontrado unas cláusulas modificatorias a los contratos laborales donde se habla de reducciones laborales, perdón, de reducciones del salario y jornadas flexibles, donde se estipula que hacemos el acuerdo a 6 meses. Pues no tiene razón de ser porque la excepción se está haciendo es por la pandemia. O sea, yo qué le recomiendo ahí, mientras todo vuelve a la normalidad, mientras ya se acabe el aislamiento, que es donde pues, todo va a volver a la normalidad, porque a 6 meses no hacemos nada, estamos haciendo una reducción de salarios a un tiempo estipulado que la verdad no sabemos cuánto demora esto, puede ser menos, puede ser más. Me pregunta Juan Manuel Betancourt,
Buenas tardes, Mario. Te hago una pregunta. Si una persona se encontraba en periodo de prueba y le termina el contrato a causa del COVID, ¿es válido, legal? Mil gracias. Como se los dije ahorita, no toda terminación en este momento da lugar a una tutela. Yo diría, en mi concepto, que el empleador tiene ese periodo de prueba de 2 meses para entrar a analizar cómo es el comportamiento del trabajador. Él podría alegar tranquilamente que no cumplió con las expectativas que tenía la empresa y con el perfil y termina el contrato es dentro del periodo de prueba, nada tiene que ver con el COVID. Entonces, yo diría que hay que analizar cada caso en concreto. Para mí, si le termina el contrato en periodo de prueba, yo diría que si lo especifica bien y el empleador tiene muchas herramientas para en un proceso judicial decidir que era por el periodo de prueba y no nada tenía que ver con la crisis que estamos afrontando. Bueno, Alejo Puerta me pregunta sobre el pago de arriendos. Si bien es cierto, no era el tema pues, que estamos discutiendo. Recientemente, qué pena, le quedo viendo el decreto, se habló de no congelar el pago de arriendos, sino de congelar los incrementos. ¿Me hago entender? Entonces, el gobierno lo que dijo es, usted no me puede incrementar los cánones ni me puede sacar la gente que no paga, pero no dijo nada de congelar pagos de arriendos. Ahí vuelve a lo mismo, es hablar con el arrendador, llegar a acuerdos y tratar de entre ellos conciliar. Aquí lo más importante, ya sea en materia laboral o en el tema de arriendos, es la solidaridad. Solidaridad entre empleador y trabajador y solidaridad entre arrendador y arrendatario. Tratar de llegar a acuerdos, pero hoy en día el gobierno no ha dicho nada de congelar pago de arrendamientos. Me pregunta Alexandra Catalina. Buenas tardes, si uno está en vacaciones, la empresa hizo suspensión de contratos después de mi terminación y de vacaciones, entro a suspensión. Tocará mirar, porque si tú estás en vacaciones no te pueden suspender el contrato. Entonces tocará mirar bien cómo te notificaron la decisión para mirar bien cómo fue notificada la decisión, porque la verdad, como lo estás mencionando en la pregunta, tus vacaciones empezarían cuando, perdón, la suspensión del contrato empezaría cuando acaban tus vacaciones. Porque si le adelantaron las vacaciones, me imagino yo que le pagan los 15 días. Tocará mirar bien cómo te notificaban esa decisión. Por último, ya para terminar, me pregunta Hernán, ¿el auxilio de 2 salarios por 3 meses se entiende 2 salarios cada mes hasta ajustar los tres o los 2 salarios como suma total a completar el periodo? Bueno, Hernán, la verdad el decreto no especifica muy bien cómo va a ser ese pago. El decreto simplemente dice que se pagará 2 salarios mínimos en los próximos 3 meses. No dice nada más. La verdad ya tocará mirar cómo lo va a hacer la Caja de Compensación Familiar porque el decreto no es claro en eso. Simplemente manifiestan que se pagarán 2 salarios en los 3 próximos meses. No especifica bien para responder tu pregunta si es un mes o los 2 meses, no explica bien, dice que es 3 salarios en 2 salarios en los próximos 3 meses, es lo único que dice el decreto. Bueno, no siendo más, damos por terminada pues esta conferencia, agradecerles pues por la atención prestada, recordarles que si de pronto tienen alguna duda, inquietud adicional, me pueden escribir al WhatsApp o llamar, mi celular es 321-680-7222. Me pueden seguir en Instagram como @abogado Mario Gómez y ahí pues atenderé sus dudas. De igual manera, el día martes a las 6:30 por mi Instagram también estaré dando una conferencia en vivo junto con mi socio que estaremos hablando de estos temas laborales. Entonces, nada, cualquier duda que tengan, les recuerdo, el número es 321-680-7222 y el Instagram @abogado Mario Gómez. Cualquier duda que tengan, con gusto será atendida. Espero les haya quedado claro algunas dudas que tengan con respecto a en materia laboral en este momento de crisis. Y nada, pues aprovechando que estamos en el canal de la iglesia, a muchas personas que me siguen pues, en mis redes, que se dieron cuenta de esta charla, invitarlos a que sigan el canal de la parroquia, ya que mañana empieza Semana Santa, si son católicos, para que vivan esa Semana Santa de una manera diferente, en sus hogares, en la casa, con la familia, y nada, con mucha fe y mucho ánimo,
hay que tener solidaridad, pero también mucha fe de que con esta vamos a salir todos. Se viene una crisis financiera difícil, pero con el esfuerzo y dedicación de cada uno de nosotros vamos a salir. Muchas gracias y que estén muy bien.